Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 40. Voy a leer versículo 29 al 31. Isaías 40, 29 al 31 dice así: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que podemos recibir lo que viene de ti. Te quiero pedir, Padre, que sea voz de Dios y no de hombres. Sé que lo que tienes preparado para nosotros como iglesia es algo que viene directamente de ti. Así que usa este servidor para poder hablar la palabra que tú quieres que tu pueblo reciba. Y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues una de las cosas que suceden cuando va corriendo el tiempo es que nuestra mente y nuestro cuerpo se van fatigando, se van cansando. A la medida que vamos pasando los años, pues eso es la ley natural. No podemos evitarlo. Y sobre todo en las ocasiones que no conseguimos lo que estamos buscando para nuestro bienestar, para que podamos tener ese deseo de nuestro corazón, ese anhelo cumplido, y no lo vemos, también hay un cansancio que nos va cargando y nos debilita física, emocional y espiritualmente. Pero hay una promesa de Dios para ti en este día. Jehová fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Así que tú hoy serás renovado. Dile a la persona que está a tu lado: serás renovado. Hoy que estoy cumpliendo 50 años, para que quede grabado que en el día de hoy llegué al 5º piso, pues yo me siento mejor que hace 20 años atrás. Y ustedes pueden decir: no lo creo, porque ya tienes un poco más de edad, has avanzado en la edad. Pero sí, quizás no estoy tan joven como antes, no tengo la misma habilidad, la misma agilidad, ni la misma fuerza. Es cierto, pero hay una fortaleza espiritual. Hay una fortaleza que trae cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. Por eso la palabra nos recuerda: aún los jóvenes se cansan. Quiere decir que el joven con fuerza, con ganas de echar para adelante, con hacer las cosas, puede ser que sienta un cansancio de no ver la obra completa. Y nos dice: tropiezan y caen, porque muchas veces aquellos que somos jóvenes, porque yo me voy a meter en ese lote, aquellos que somos jóvenes creemos que nos podemos comer el mundo. Y vamos caminando, vamos avanzando y muchas veces nos tropezamos. ¿Por qué? Porque es así, yo lo voy a hacer. Y quizás el mensaje o el consejo que está dando papá o mamá no le prestamos mucha atención, porque ya yo puedo tomar mis propias decisiones. Y por eso la palabra nos dice que pueden tropezar y pueden caer. Quiere decir que seas joven, seas adulto mayor, hay una verdad para todos: que las fuerzas la va a renovar nuestro Señor. Es la promesa que dice su palabra. El profeta Isaías alentó a un rey con esta promesa que podía remontar a pesar de los problemas que estaba viviendo en ese momento. Y le dijo: puedes levantarte como el águila. Y yo sé que mucho le prestamos atención a la palabra final de Isaías 40, 31. Pero esa palabra trae un contexto. Y es algo de lo que yo quiero traer en este día. Cuando vamos atrás al Génesis, vemos que la caída de Adán en el Edén hizo que la humanidad fuera marcada por algo, y eso se llama fracaso. ¿Por qué? Porque desde que nacemos con una marca, y es que estamos separados de Dios. Por eso tenemos que aceptar el sacrificio de Jesucristo para poder tener una vida eterna. En ese momento, si no tienes a Jesús en tu corazón, pues tu vida está marcada para el fracaso. Puedes tener éxito en algunas cosas, pero eso va a ser algo efímero, porque en algún momento se va a derrumbar, porque no estás sobre la roca, estás sobre la arena. Y por eso ese es un factor significativo en nuestras vidas. Cada vez que nosotros vamos atravesando problemas, eso se llama un proceso. Y Dios nos va metiendo por diferentes procesos porque nos quiere formar. Pero cuando el proceso
nos afecta y no lo llevamos de la manera correcta, de ahí al fracaso, vamos a dar otro paso que está muy cerca. Por eso es que es algo demasiado importante que en medio de ese proceso nosotros nos sepamos levantar, porque el Señor es quien va a renovar nuestras fuerzas. Afortunadamente nuestro Creador habla con autoridad y con claridad, diciendo: yo voy a levantar al caído. No importa el proceso que puedas estar pasando en el día de hoy, no importa el proceso, Dios está dispuesto a levantarte. Ahora vamos a ver un poco el contexto histórico de la palabra que hemos leído hoy. El rey Ezequías era uno de los más grandes líderes sólidos de Judá. Asiria había derrotado a Israel y ese imperio pagano estaba empeñado en destruir la nación de Ezequías. Y en un acto de fe, Ezequías imploró al Señor por ayuda. Dice la palabra de Dios que le envió 185,000 soldados. Envió un ángel que acabó con 185,000 soldados en un día. Pues imagínense el poder que el Señor tiene. En un solo día acabó con ese ejército. Hay otro pasaje que también nos trae fe, que es cuando Ezequías estaba en medio de una enfermedad, oró al Señor y en medio de esa enfermedad mortal, el Señor le prolongó la vida por 15 años. Quiere decir que el rey Ezequías estaba en una posición de poder hablar directamente con Dios y de recibir la respuesta. Hasta ahí todo estaba bien. Y yo sé que muchos de nosotros a veces estamos conectados con el Señor y las cosas comienzan a funcionar bien y decimos: ok, todo está resultando. Pero hay un momento en nuestra vida donde se mete alguien llamado Satanás, que quiere robar, matar, destruir, quiere sacarnos del propósito de Dios. Ese es en el punto donde tú tienes que estar claro que en medio de ese ataque el Señor nos va a renovar tus fuerzas. No vamos a poder evitar el problema, no vamos a poder evitar el ataque, pero sí vamos a ver que con la acción que tomemos, si nuestra vida comienza a avanzar hacia un fracaso o comienza a avanzar hacia una bendición. Ahora, el rey Ezequías cometió un grave error, perdió su rumbo y ahí comenzó a fracasar. Estando en medio de su reinado, la inmoralidad se propagaba sin control. La religión era un objeto de burla. Los líderes políticos tomaban decisiones basadas en su codicia sin pensar en el pueblo. Había una constante amenaza que acechaba sobre Judá. Y ahí vino el fracaso de Ezequías. Y por eso esta palabra de Isaías lo quiere levantar. Le quiere decir: el Señor va a renovar tus fuerzas. Estaba arriba, pasó por el momento del ataque, cayó en el error, entró en el fracaso, pero ahora el Señor le está dando la oportunidad que se levante. Por eso yo no sé cuál puede ser el proceso que tú puedas estar pasando en este tiempo, en este día. No sé si es económico, no sé si es familiar, no sé si es que dicen no tengo rumbo, no sé para dónde voy. Hay cosas que hice en el pasado que quiero arreglar y no sé cómo hacerlo. Y hay algo que nos está preocupando, que nos va llevando y parece que no lo vamos a poder avanzar. Ahora vemos varios versículos claves en medio de este proceso. Y lo primero es que ese problema, ese proceso, tú tienes que verlo como lo que Dios va a usar para impulsarte. Lo puedes ver como una montaña. Y esa montaña que está parado enfrente de ti, tú la puedes ver como algo que es un obstáculo, o puedes decir: yo me voy a montar por encima de esa montaña. Vamos a ver lo que dice la palabra en Isaías 40, versículos 8 y 9. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Portadora de buenas noticias a Sión, súbete a una alta montaña. Portadora de buenas noticias a Jerusalén, alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios.
Pues fíjense qué importante lo que está sugiriendo aquí el profeta. Exhorta a que debemos subir a la montaña. ¿Y qué significa subir a la montaña? Eso significa que aunque el proceso que podamos estar atravesando sea doloroso y no son buenas noticias que se están escuchando en ese lugar, pues Él te está impulsando a que te vayas a algo más alto, a otro lugar, para que puedas ver las cosas de una manera diferente. Salgas de esta rutina, salgas de este lugar de confort y te muevas hacia donde está la respuesta de Dios. Ahí Él le dice que aquí está tu Dios. Se lo recuerda el profeta Isaías a cada una de las personas de Israel que estaban pasando por esos problemas. En momentos de crisis debemos ir a buscar la provisión, pero debemos buscarla en el lugar correcto. No importando cuál difícil pueda ser la situación, siempre vamos a tener buenas noticias cuando tenemos cerca a nuestro Dios. Dile a la persona que está a tu lado, el secreto para buenas noticias es tener cerca a Dios. No importa lo difícil que sea la situación, la exhortación de subir a la montaña implica una acción. Hay algo que hay que hacer. Tenemos que hacerlo porque si no nos lo vamos a lamentar. Significa cambiar de nuestra posición. Es un acto simbólico, como decía la pastora ahorita, de romper con la rutina. Si tú ves que los resultados que estás obteniendo son los mismos siempre, haciendo las mismas cosas, pues tienes que salir de la rutina, tiene que haber un cambio. No puedes pasar todo el año haciendo lo mismo y no viendo algo diferente que venga de la mano de Dios. Dios no trabaja así. Porque si no, ¿para qué leemos la Biblia? ¿Para qué oramos? ¿Para qué vamos a la iglesia? Decimos, esto es como una ola. Un día está arriba, un día está abajo. Voy a esperar mi momento alto y en el momento difícil, pues veo cómo salgo de esa situación. No, debemos salir de nuestra rutina y conducirnos a circunstancias favorables para nuestra vida. Eso nos va a traer una mejor perspectiva de lo que estamos viviendo en ese momento. ¿Por qué? Porque ya no lo estás viendo, ya no lo estás viendo abajo, ya lo estás viendo desde arriba. Yo recuerdo en una oportunidad nos invitaron para ver un juego de los Panthers y estábamos sentados arriba y arriba se veía el juego, un juego tan rápido, un juego de hockey sobre hielo, el equipo profesional de aquí de la Florida. Y estábamos sentados arriba y se veía todo tan chévere, todo clarito. Y de repente cuando termina el primer tiempo, nos conseguimos a una persona que era policía o es policía y es papá de un compañero de Cristian. Y nos pregunta, ¿dónde ustedes están sentados? No, lo dijimos, estamos sentados allá arriba. Vénganse que yo les voy a conseguir unos puestos mejores. Y nos sentó en un puesto que estábamos pegados del vidrio. Y los que ustedes saben y han visto ese juego, saben que a veces se caen a piña, les permite que se caigan 2 minutos a golpe, que maten su furia y después siguen jugando. Y ahí se daban esos golpes contra los vidrios y estábamos cerca del hielo, se sentía el frío, pero yo no veía dónde estaba el bendito disco. Yo decía, ¿dónde está? No lo veo. Veía que gente pasaba por aquí y por allá porque estábamos ahí a nivel, pero no lo veía. Y yo decía, yo prefiero estar arriba, que arriba lo veo completo. La gente me puede decir, la gloria para el Señor. La gente podría decir, pero tú estás loco, abajo la entrada vale más dinero, porque está más cerca. Ahí de repente le dan una piña a alguien, sale un diente y tú puedes agarrar un diente de lo que está ahí. Pero allá arriba, yo decía, no importa, quizás allá arriba sea más barato la entrada, pero yo puedo ver el juego completo, puedo ver todas las perspectivas. Ese día yo me enteré de que entraban 6, salían 6, entraban 6, salían 6, porque yo lo había visto por televisión, que uno está todo el tiempo viendo el juego. Pero cuando estás arriba viendo los detalles, te das cuenta que entran 6, cuando vienen a defensa esos mismos 6 salen y salen otros y no son los mismos. ¿De dónde se vio eso? Cuando estabas en un nivel alto para poderlo ver. Cuando subes a la montaña, sales de una perspectiva de decir, este problema como que va a acabar con mi vida, esta rutina como que no hay lo que voy a hacer. Pero cuando subes, empiezas a verlo de una manera diferente. Por eso decía el salmista David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Siempre que vas a un nivel alto, siempre que vas a algo de altura, vas a poder ver que el socorro de Jehová te va a llevar a una perspectiva diferente. Por eso debemos luchar con una tendencia que hay en el pueblo cristiano, que cada vez que nos acercamos a las dificultades, atravesamos dificultades, la tendencia es que nos alejamos de Dios. Y yo no quiero ir a la iglesia, y yo no quiero que me vean llorando, y yo no quiero hablar con nadie, y yo me quiero quedar en mi cuarto encerrado. Esa es la tendencia del pueblo cristiano. Pero el salmista te está dando una salida diferente. Alzaré mis ojos a los montes. Tengo que ver al Señor, tengo que ver a mi Creador, tengo que ver al que me da la fuerza, porque de Él va a venir mi socorro. Mi socorro no va a venir de estar en la casa, de estar viendo televisión o de estar llorando siquiera. Mi socorro viene de Jehová. Por eso debemos ir a la montaña de la iglesia, debemos ir a la montaña de la oración, debemos ir a la montaña de leer la palabra de Dios, porque de ahí vamos a experimentar la fe y el poder del Señor. Es un poder terapéutico. Yo no te lo puedo explicar, pero sí sucede. Cuando tú entras en la presencia del Señor, hay algo que comienza a suceder en ese lugar. Y el Espíritu Santo comienza a redarguirte y comienza a decirte, estás haciendo esto incorrecto, deberías cambiar esta manera de pensar. Esto que le dijiste a tal persona no es lo correcto. Y ahí, ¿dónde entra eso? En ese lugar de la intimidad con el Señor. Porque si estamos en un agite, y en un lugar, en un trabajo, en un juego, donde sea, difícilmente vamos a poder escuchar la voz de Dios. Pero cuando tú entras en su presencia, es ahí donde Él te habla. ¿Y qué vas a hablar tú cuando entras en ese lugar? Dile al que está a tu lado, vas a hablar victoria. Pero díselo con fe, vas a hablar victoria. No vas a hablar derrota. Dile, no vas a hablar derrota. Hay una segunda estrategia que nos dice este versículo de Isaías 40 que leímos ahorita. Y lo segundo es, alza con fuerza tu voz. Tienes que levantarte a ese problema y hablarle con palabras de victoria y no de derrota. Porque el cristianismo es una fe confesional. Debemos confesar. Debemos confesar nuestros pecados, debemos confesar nuestros errores, debemos confesar nuestra fe, debemos creer. No basta solamente con así, yo creo que yo soy cristiano, no, debemos confesarlo con fe para poder recibir lo que Dios nos quiere dar. Para poder sobreponernos de cualquier proceso, de cualquier fracaso, de cualquier situación en nuestra vida, indudablemente tenemos la herramienta de que debemos construir con nuestras palabras y no de destruir. Porque las palabras tienen el poder de cambiar cómo nosotros nos sentimos. Podemos verlo de una manera o de la otra, dependiendo de lo que tú sientas o de lo que tú expreses con tus labios. Hay mucha gente que puede decir y están tentados a decir, yo no puedo. Es que no puedo. Es que no lo voy a lograr. Es que no sé, no puedo. Eso no es para mí. Y la palabra te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces estás cambiando la palabra de derrota por palabra de victoria. Muchas veces decimos, tengo miedo. Tengo miedo de hacer un cambio. Tengo miedo de enfrentarme a esta situación. Tengo miedo de que si hago esto suceda otra cosa. Esa es la palabra de la derrota. Pero después viene la palabra de la victoria, que te dice, Dios no te ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces no puedes tener miedo porque el Señor te lo ha dado. El Señor te ha dicho, yo te doy esto, te lo entrego. ¿Por qué? Porque creemos en que nuestro Dios, que es un Dios de poder, nos está dando una herramienta para vivir la vida de una manera positiva, de una manera de fe, de una manera de creer lo que dice la palabra de Dios. Hay mucha gente que es tentada a decir, renuncio. Pero hoy yo te digo, renueva. Eres renovado. ¿Y cómo podemos ser nosotros renovados?
cuando elevamos nuestra voz al cielo, cuando hablamos con nuestro Creador, cuando le decimos, Señor, tú eres el que vas a entrar ahora en este lugar y tú eres el que me vas a sacar de toda esta situación. Tenemos que cortar lo negativo de nuestra vida y tenemos que elevar nuestras voces. Vamos a ver lo que dice la palabra en Isaías, el mismo 40, pero ahora en el versículo 26 y 27. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué te quejas, Jacob? ¿Por qué dices, Israel, mi camino está escondido del Señor? ¿Mi Dios ignora mi derecho? Es una pregunta. ¿Mi Dios ignora mi derecho? Ponga su nombre ahí y yo se lo voy a leer otra vez. ¿Por qué te quejas, fulanito? ¿Por qué te quejas, pastor? ¿Por qué dices, pastor, mi camino está escondido del Señor? Ponga su nombre en ese lugar. Porque muchas veces, cuando no vemos la respuesta de Dios tan rápida, abrimos el grifo de la queja. ¿Y por qué a aquel le va bien? ¿Y por qué aquel que tiene más que yo? ¿Y por qué te escondes de mí, Señor? ¿Y por qué a mí no me llega? ¿Y por qué a mí no me resulta? ¿Y por qué los demás sí y a mí no? Pero Isaías nos está recordando de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y por eso debemos confiar en Dios y esperar en Él. Pero eso implica algo. ¿Cuántos de ustedes son impacientes? Levante su mano. Ay, papá. Se puso difícil la cosa. Necesitamos ser pacientes. Necesitamos ser pacientes para poder recibir lo que viene de Dios. Aunque las situaciones se pongan difíciles y que la batalla que estemos librando a veces se complique, debemos ser pacientes. Debemos apelar a la ayuda de Dios. Su fuerza está disponible. Ustedes pudieron leer ese versículo de ahorita de decir que el Señor conoce las estrellas. Ustedes han visto un cielo estrellado y que el Señor le pone nombre una por una. Ustedes saben lo difícil que es eso. Pónganse a contar las estrellas. Yo creo que uno ve para el cielo y ve las que uno siempre decía, estas son las tres Marías. Las que siempre son esas tres que están alineadas. No sé cómo se llamen científicamente, pero así le decía uno. Y que el Señor te diga que Él conoce el nombre de cada una de ellas. ¿Cómo crees tú que el problema que puedes estar atravesando hoy va a ser un problema demasiado grande para nuestro Dios? ¿Cómo tú crees que la dificultad que tú estás atravesando hoy o lo que tú estás esperando que Dios traiga respuesta a tu vida, tú digas, no, eso es demasiado difícil yo poderlo ver de esa manera? Si el Señor te está diciendo que su fuerza te va a ayudar. Y eso lo dice en Mateo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Yo a veces, esto es un secreto que le voy a dar. Tengo la cámara del teléfono, del ring, de mi casa. Y cuando alguien toca el timbre, me da la alarma a mí. Yo lo veo. Y a veces veo que llega alguien así a la puerta y empiezo a ver y yo digo, hasta que no toque no lo voy a abrir. Y si no toca, ahí se va a quedar afuera. A veces toca y yo le digo, ya te voy a abrir, déjame llamar a mi esposa primero porque ella siempre me ha dado la instrucción de que no abra la puerta sin avisarle primero. Y yo como un hombre obediente, pues yo le hago caso. La única que aplaudió fue ella. Pero dice la palabra de Dios, llamad y se os abrirá. Pues no se va a poder abrir si no llamamos a Dios. Entonces yo no entiendo por qué cuando tenemos problemas la primera decisión que hacemos es la incorrecta. Nos alejamos de Dios. Como que Dios tiene la culpa de nuestra situación. No, ha sido etapas, procesos de desobediencia, etapas y procesos de que el Señor nos va a levantar, etapas y procesos de que debemos ser pacientes. Y mientras tanto,
Vamos buscando al Señor y llamándolo, porque en su momento Él va a abrir. Porque después viene la promesa, porque todo el que pide recibe. Y todo el que busca halla. Y todo el que llama se le abrirá. A veces, como mi esposa, Dios puede decir, ya va que todavía no está listo para entrar. Necesito un proceso. Necesito pulirlo en esta área de su vida. Sería muy fácil que yo lo bendiga hoy cuando ha hecho cosas que todavía no son correctas ante mis ojos. Necesito ver este cambio. Yo sé que estás ahí. Yo sé que tú estás tocando. Yo sé que ya tú estás frente a la cámara. Pero necesito procesarte en un área de tu vida. Y cuando ya estés listo, pues yo te voy a abrir. Entonces debemos indudablemente confiar en el poder de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Porque apartado del Señor nada somos. Siempre tenemos la oportunidad de ir por alguien más. Ser sano tú primero para ir a sanar a otro. Una de las cosas que pasa en los equipos profesionales y sobre todo en instancias de finales es que tú tienes que estar 100% si vas a jugar. Tú puedes ser una estrella, tú puedes ser, pero si tú no estás 100%, no podemos poner en riesgo a todo el equipo. Hay alguien que tiene que tener el corazón sano para ir y ayudar a otro también. Por eso es que las bendiciones no son solamente para ti. Si tú la estás pidiendo para ti, te voy a dar un secreto hoy, día de mi cumpleaños número 50, un tips. Si le vas a pedir algo al Señor, pídele en dos caminos. Primero, para que su gloria sea vista. Y segundo, para que cuando recibas la bendición, como tú vas a bendecir a otros. Porque yo sé que muchas veces somos un poquito como la oveja. Señor, bendíceme. Señor, dame. Señor, yo quiero. Bueno, no termino con yo, pero bueno. Esa es una oveja gringa. Pero muchas veces pedimos para nuestros propios deleites. Para mí mismo, yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero una novia, yo quiero esto. ¿Y dónde está Dios en todo eso? ¿Dónde está? Por eso yo te doy ese tips rápido. Cada cosa que tú le vayas a pedir al Señor, que la gloria de Él sea vista. ¿Quieres un buen contrato? Para que la gloria de Él sea vista. ¿Quieres un nuevo trabajo? Para que la gloria de Él sea vista. El Señor no se va a mover con nuestras lágrimas, el Señor no se va a mover con nuestro llanto, el Señor se va a mover con nuestra fe y sabiendo que un corazón va a ser agradecido para poder dar la bendición. Por eso muchos de nosotros pedimos, pero pedimos de manera incorrecta. Y no recibimos lo que estamos pidiendo. Ahora, una vez que nosotros recibimos y queremos agradar a Dios y queremos ayudar a otros, pues vamos a ayudar a otros a cumplir ese sueño. Y recuerden lo que dice la palabra en Eclesiastés 4, que nos dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae uno, el otro lo levanta. Pero hay de aquel que está solo, ¿quién lo va a levantar? Quiere decir que un corazón correcto pide no solamente para él, sino que pide para la gloria de Dios y para ayudar a otros. Amén. Y cuando uno de los dos caiga, diga, yo estoy aquí para levantarte, pero si tú estás solo, ¿cómo te van a levantar? Así que a pesar de los procesos que podamos estar viviendo en nuestra vida, Dios tiene un plan para ti. Amén. Así que debemos calzar nuestras botas y escalar esa montaña. Tenemos que templar nuestra voz y decirle, aquí hay un Dios que me va a defender. Amén. Y debemos levantarnos, limpiar nuestros ojos y poder estar listos para recibir la bendición de Dios. Amén. Así que debemos confiar en Él. Es tiempo de volar. ¿Y cómo vamos a volar? Aquí en este versículo que leímos al principio, hay un ave que se nombra y que es el águila. Y el águila tiene la capacidad de volar de una manera espectacular. Por eso nos dice que debemos volar como las águilas. Cuando el águila está en medio de una tempestad, de una tormenta, él se levanta su vuelo y se pone por encima de la tormenta. Y muchos de los que estamos aquí en el estado de la Florida saben que cuando hay un tornado, cuando hay algo por ahí cerca, aunque no esté tan cerca de nosotros, ustedes sienten que pega la brisa. Y puede estar por Naples, pero usted siente la brisa aquí, en Miami. Y aunque allá sea el centro,
aquí va sintiendo la fuerza alrededor. Pues esa águila, cuando ve la tempestad, se levanta por encima para no ser llevada, pero levanta sus alas para que esa brisa que está alrededor de la tormenta sea el que lo lleve hasta donde él quiere llegar. Por eso quiere decir que los problemas que atravesamos en nuestra vida no son para derrumbarnos. Tenemos que pasar por encima de ellos y que ese mismo problema nos impulse hacia una bendición. Ahí está la diferencia entre si fracasamos o somos bendecidos. El vuelo del águila es un vuelo majestuoso. Es un vuelo sublime. Tiene una visión aguda. Puede ver el problema. Sabe cuándo tiene que bajar. Sabe cuándo se acabó todo. Y Dios hoy nos da la capacidad, como lo dice su palabra, de que podamos volar como el águila. Que podamos pasar por encima de las dificultades. Pues no es una promesa que está ahí en la Biblia porque el Señor se le ocurrió ponerla. Es una verdad que la podemos vivir nosotros. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí hemos atravesado problemas. Hay quienes los están atravesando ahora. Y hay quienes se le está preparando el corazón para ese proceso que Dios quiere porque te quiere llevar a otro nivel. Pero el águila lo enfrenta. El águila no le huye, solamente que se sobrepone, va por encima. No dice, ay, llegó el problema, me voy para la tierra y ahí aterrizo hasta que esto pase. No, llegó el problema, me sobrepongo. Y le saco beneficio, porque abro mis alas y me mueve sin tener que hacer el esfuerzo yo. Y una vez que cesa, entonces vuelve otra vez a su nivel. Pero hay un momento en la vida del águila donde él enfrenta una decisión muy fuerte, que es entre seguir viviendo o entregarse a una muerte agónica. ¿Y sabes por qué? Porque el ave debe enfrentar su rejuvenecimiento. Y le toca hacerlo. Porque es un periodo difícil, es un periodo doloroso, pero él sabe que tiene que hacerlo. Y va y busca algún hueco en algún peñasco y ahí se llega. Y comienza a sacarse con su pico las garras, las plumas envejecidas, que ya están pesadas. Comienza a quitárselo poco a poco, porque esas alas no le permiten volar por encima de una tempestad. Y ahí está. Se quita las garras que ya están desgastadas. Y después un proceso tan fuerte que es golpear su pico contra la roca para que el pico caiga. Y sacarse ese pico viejo que ya no tiene filo y queda en un estado vulnerable. Solo depende de su creador. En medio del proceso, cuando tú entras en ese lugar, en ese hueco y comienzas a sacarte, lastrarte de lo que no le agrada a Dios, quedas vulnerable, sí, para el mundo, pero delante de la presencia de Dios quedas listo para recibir bendición. Porque no es muy fácil en algunas oportunidades el tener que estar frente a frente a nuestro Creador y tener que reconocer, y tener que sacar, y tener que quitar, y tener que perdonar, y tener que comenzar de nuevo, y tener que avanzar. Pero pocos días después a esta águila le comienzan a crecer nuevas alas que son livianas, con delicadas plumas, y le salen nuevas garras y le crece un poderoso pico. Y ya está listo para salir. Ahora pueden preguntarle al águila, ¿cómo la estás pasando, águila, en el medio de tu proceso? Va a decir, tengo mucho dolor. No es nada fácil lo que estoy viviendo aquí. Estoy solo, yo veo que las demás águilas pasan por allá volando y yo estoy aquí solo en medio de este proceso, metido en este hueco. Y parece que estamos solos. ¿Y qué más te sientes, águila? ¿Cómo más? ¿Qué más sientes? Tengo hambre porque no puedo buscar alimento y estoy aquí solo. Si le preguntan, no la está pasando bien, pero él hace su proceso. ¿Saben por qué? Porque él sabe que eso lo va a ayudar y lo va a traer de nuevo a la acción ahora más joven, que va a ser renovado.
Así que por muy fuerte que pueda ser ese proceso del águila, él sabe que le conviene pasarlo, porque cuando culmine este proceso va a recuperar su vigor. Pudiese seguir así como está, pero se le va a acabar la vida más rápido. Así que él decide, yo tengo que entrar en este proceso. Por eso te digo, yo no sé cuál es el proceso que puedes estar atravesando hoy. El Señor sí lo sabe. Pero Él te está diciendo, yo voy a renovar tus fuerzas. No vas a terminar ahí en ese lugar donde tú estás. No nos gusta muchas veces, pero estos procesos que pueden ser dolorosos son los que Dios permite y nos ayuda para superar una prueba. Y para transformar y para poder ser renovados. Satanás quiere que sufras, porque él es destructivo. Él quiere en medio de ese proceso decirte y tirarte artillería pesada. Mira, esta vez vas para la iglesia, sirves al Señor, diezma, hace esto y mira cómo estás. Parece que se te va a acabar la vida. Cada día estás peor. Esa es la palabra destructiva de Satanás. Por eso es que el águila se va al hueco. Porque a lo mejor si se queda por ahí, los enemigos, el halcón o las mismas águilas más jóvenes, le dicen, quítate de aquí que ya tú no tienes chance. Danos la oportunidad a nosotros. Y comienzan a decirle cosas que él puede decir, es verdad, bueno, me voy a tirar aquí, ya llevo mi tiempo de retirarme y de morirme. Pero no, él dice, yo me voy a ese lugar. Y ahí es donde voy a comenzar de nuevo y ser renovado. En medio del proceso, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en los momentos difíciles, de no ver, de no esperar. Y oro por mi esposo y no viene a la iglesia. Y oro por quedar embarazada y no quedo embarazada. Y oro porque quiero ver un milagro financiero y no lo veo. En medio de ese proceso, tenemos que ir al hueco. Pero no al hueco de allá del piso. Tenemos que ir a la presencia del Señor. Tenemos que estar ahí con Él. Porque es Él el que te va a bendecir. Porque Satanás quiere destruirte, pero Dios quiere transformar ese proceso en una bendición. Y por eso te dice que levantarás las alas como las águilas, y correrás y no te cansarás, y caminarás y no te fatigarás. Ahora, el dolor es real, la soledad es real, el despropósito es real. Yo sé, a mí me ha tocado pasar por ahí. No crean que a uno no le toca pasar momentos en la vida difíciles de proceso. Sí nos toca. Y sí llega la voz del enemigo. Y sí llega la voz de decir, no vale la pena hacer muchas cosas. No vale la pena hacer esto. Los pensamientos llegan. No, luchemos porque lleguen los pensamientos. Porque los pensamientos llegan. No los puedes controlar tú. Son dardos del enemigo. Por eso es que cuando nos vestimos con la armadura, dice que la fe es un escudo. Para que puedas protegerte de los dardos que el enemigo va mandando cada vez a tu mente, a tu corazón, a tu pensamiento. Y te saca del propósito de Dios, porque ese es el objetivo, tirarte esos dardos para sacarte del propósito de Dios. Entonces no crean que los pensamientos no nos llegan, pero tenemos que sobreponernos. Tenemos que creer que el Señor renovará nuestra fuerza. Yo sé que muchos de los que estamos en este lugar, si hacemos una retrospectiva de nuestra vida, dicen, yo no me imaginaba en este lugar, yo no me imaginaba estar hoy así, yo no me imaginaba que esto iba a pasar en mi vida, yo estaba feliz en el otro lugar, yo estaba feliz en otro momento, hace 10 años atrás, no, ¿qué voy a hacer yo aquí? Las águilas vuelen alto, vuelen bajito, pasen por encima de la tormenta, haga lo que haga, va a llegar un momento donde tiene que pasar el proceso de quitarse las alas, las plumas, de quitarse las garras, de quitarse el pico y salir otra vez de nuevo. Si tú hoy puedes decir todo lo que acabo de decir, de qué haces aquí, de qué pasó, dónde está el rumbo, en este lugar o en otro, eso te iba a pasar. No es por el lugar, es por el proceso que Dios te está permitiendo pasar. Ahora, tú vas a decidir hoy si ese proceso te lleva a la derrota, al fracaso, o si ese proceso te levanta como el águila. Eso lo vas a decidir tú hoy. Eso no lo puedo hacer yo por ti. Porque aunque el diablo te quiera destruir, Dios te quiere bendecir. Ese es el diseño que hay para ti. Por eso te dice que tienes que ser como el águila, que no te desanimes, espera en Dios. Esperar en Dios a veces no es fácil.
como se lo pregunté ahorita, hay que tener paciencia. ¿Cuántas veces no nos toca esperar en una cola para comprar algo cuando tenemos hambre? ¿O cuántas veces no tenemos que hacer una cola cuando estamos en los días festivos y tenemos que comprar algo que se nos olvidó a última hora? Tenemos que hacerlo. ¿Cuántas veces no impacientamos porque vamos a ver una película en el cine y nos pasan como 15 minutos de propaganda? Ya, otra propaganda más, y otra película, y otra, ya yo quiero ver la película. Eso es ventajoso para aquellos que llegan tarde a todo lugar. Pero para que es puntual, eso desespera. Nos toca esperar. También nos toca esperar muchas veces cosas más importantes que eso, como recibir una llamada de una persona especial, que aparezca la oportunidad de un buen trabajo, que esperemos que el médico nos dé un resultado favorable de los exámenes que nos hicimos. Son esperas. Tenemos que esperarla, pero tenemos que tener fe que la respuesta va a ser positiva. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor ha establecido. Por eso te dice que puede ser como el águila. Así que sin darnos cuenta, queriendo o no, hay procesos que el Señor nos mete y nos dice: tienes que buscarme y tienes que esperar. A veces la espera no es buena, desespera. Imagínense que la última vez que la Güera quedó campeón, los Tiburones, hace 38 años, yo era fanático del Caracas. Imagínense todo lo que ha cambiado esto. Mi papá trabajaba con el Caracas, era preparador físico, e irónicamente, yo estaba en el Dogado de Caracas sufriendo ese último out que le dio el título a los Tiburones de La Guaira. En vivo ahí en el Dogado, sentado. Cuando ponen los juegos esos viejos por Meridiano y esas cosas, ahora por YouTube, ahí aparezco yo, con una buena tomuza, con una buena patilla, con el pelo afro. Ahora, imagínense, han pasado 38 años, que hoy el anhelo de mi corazón es que, oye, ojalá que este año ganen. Si no ganan, bueno, a seguir esperando, ¿qué vamos a hacer? Y llevar chalequeo un ratico. Pero la espera nunca es buena, la espera no nos gusta. Pero te voy a decir algo. Hay una espera que es la espera correcta, que dice: los que esperan en Jehová serán renovadas sus fuerzas. Entonces, si vale la pena esperar en algo, si vale la pena esperar en alguien, en Jehová. En medio de la dificultad, decir: Señor, yo hoy no puedo más. Yo he creído en ti. Yo sé que tú tienes el poder para levantarme. Yo me voy a arrodillar delante de tu presencia y te voy a decir: Señor, aquí voy a estar en este lugar hasta que tú me respondas. Aquí voy a estar en este lugar hasta que la respuesta sea favorable. Yo creo que tú eres un Dios que me levanta. Yo creo que tú eres un Dios de poder. Y no voy a desmayar, no voy a dejar de leer la Biblia, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de creer. Porque tu palabra dice que los que esperan en ti, sus fuerzas van a ser renovadas. Y cuando renueve las fuerzas, vas a poder levantarte, vas a poder correr y vas a poder alcanzar lo que Dios ha preparado para ti. ¿Es fácil? No, muchas veces no es fácil. Pero Dios lo permite porque hay algo que quiere mostrar en tu vida. Ahora, si en medio del proceso quieres seguir haciéndolo a tu manera, lo estás retrasando. Porque va a llegar un momento indudablemente donde dices: ya no puedo más. Y el Señor aplaude. Por fin se dio cuenta que ya no puede. Ahora voy yo en acción. Ahora llegó el tiempo de que toda su fuerza, toda su fe, toda su palabra confíen en que yo lo voy a levantar. Por eso yo no tengo ningún problema con lo que dicen: pastor, yo me voy de aquí de Miami porque allá en, qué sé yo, en Dallas, en Houston, en Los Ángeles o donde sea es más barato y pagan más el trabajo y las casas valen menos. Sí, cuando tú lo ves en los números, sí, es verdad. Pero yo le digo, el mismo Dios que está allá es el mismo Dios que está aquí. Y si Dios te va a bendecir allá, te va a bendecir aquí.
Porque Dios no va a quebrantar su principio por el lugar donde tú estés. Dios va a responder su principio por la fe que tú tengas. Y dice la palabra de Dios que cuando lo ponemos a Él de primero, Él es fiel para dar cada una de nuestras necesidades y el anhelo de nuestro corazón. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será dado por añadidura. No dice cuando estés apretado económicamente, pues múdate y busca algo más barato. Es la lógica humana, sí. Pero tú tienes que saber que si tú te mueves, es porque realmente es el propósito de Dios. ¿Y por qué te estás moviendo? No porque yo me estoy moviendo porque ahí es más barato. Sí, ahí es más barato. Pero si estás fuera del propósito de Dios, va a ser doble el dolor de cabeza, porque va a decir, ahora estoy en este lugar más barato, viviendo en una casa más barata y trabajando en un trabajo donde me pagan más que cuando viví en Miami, igualito no me alcanza. Porque es un principio. Es un principio. Esas son cosas que hacemos cuando no nos centramos y nos desesperamos. Por eso la promesa es que debemos descansar en el Señor. Debemos esperar en Él. Cuando eso sucede, tu fuerza va a ser renovada y vas a tener las perspectivas del águila. Tú sabes qué hace el águila cuando... Eso no aparece en ningún estudio, pero eso me lo imagino yo, como deportista que soy. Cuando el águila levanta el vuelo y se pone ahí nuevamente con su equipo, le dice, papá, ya llegó el capitán del equipo, dale para atrás que yo soy aquel que voy a comandar y que voy a mandar. Así que síganme, porque ya yo sé lo que es pasar por el proceso y todavía ustedes no lo han pasado. Y el día que te toque pasarlo, yo te voy a decir cómo lo vas a superar. Y ahí ese águila, con ese espíritu de líder, levanta el equipo. Así que ten la perspectiva del ojo del águila. Ve las cosas desde arriba. Que aunque te sientas vulnerable, puedas confiar en tu Creador. Seguimos avanzando, poniendo manos a la obra y esperando en el Señor. Y así tu corazón será renovado. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrir el texto y podemos saber que nuestra confianza, nuestra fuerza, nuestro futuro viene de ti. Ayuda a cada persona en este lugar que pueda estar atravesando procesos, o aquellos que nos siguen por las redes sociales, que podamos descansar en ti, que podamos renovar nuestras fuerzas y que podamos preparar nuestro corazón para lo que tú nos vas a dar. Sé que muchos nos desesperamos, sé que muchos hasta la esperanza hemos perdido, de que aquello por hace 1 o 2 años atrás orábamos, lo hemos dejado de hacer porque como ya no vemos respuesta, será que ya el Señor no me va a responder. Pero tu promesa, tu palabra dice que los que esperan en Jehová, quiere decir que mientras estamos esperando debemos seguir creyendo. Serán renovadas nuestras fuerzas y vamos a poder abrazar ese milagro. Hoy bendice la vida de cada persona que ha creído esta palabra, que la podamos poner por práctica, que podamos subir a la montaña de ver las cosas de unas perspectivas diferentes, que no nos sintamos fuera de contexto, fracasados en medio del proceso, sino que salgamos de esa zona de confort y desde arriba poder ver todas las cosas en una mejor perspectiva, porque nuestros pasos están siendo dirigidos por ti. Que podamos alzar nuestra voz y creer que nuestro socorro viene de ti. Y que finalmente tengamos la paciencia de esperar lo que tú vas a entregar en tu tiempo. Sé, Señor, que cuando vamos a ese hueco como lo hace el águila, en ese peñasco, en ese lugar solitario, en ese lugar donde va pasando su proceso para ser nuevamente poderoso, tú lo proteges. Porque dice la palabra de Dios que en medio de ese proceso del águila, aunque pueda estar solo, Él lo termina porque tú lo estás cuidando. Hoy yo sé, Señor, que cada hombre y que cada mujer que decida tener tiempo de intimidad, buscarte, no desesperarse, no estar desesperado, sino que te pongan de primero y te busquen en tu tiempo, yo sé que vas a responder.
Esta es una vida de fe, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe no decaiga. Ayúdanos, Señor, a no desesperarnos en medio del proceso y del problema. Hay procesos que son rápidos, hay procesos de respuestas rápidas, hay procesos que son más largos. Y tú lo permites, Señor, porque quieres formar nuestro carácter, quieres formar nuestro corazón, quieres formar en nosotros una nueva actitud para estar listos y preparados para recibir eso que tú nos quieres dar. Así que yo te doy las gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que nos trae en este día de hoy. Que nuestro corazón pueda ser renovado, que podamos descansar en ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos todo en tus manos y creemos que esta palabra la haremos por práctica en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me bendiga.